Y es viernes y tenemos nuevamente nuestra cita en el Mirador. Y del diario La Opinión de Murcia vamos a pasar a Radio Torre Pacheco y vamos a escuchar enseguida este artículo, Los árboles del Edén. Y claro, hay que saludar a Miguel Galindo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Contigo, muy bien. Pues muchas gracias. Contigo y con Pepe, que luego se me rebota. No, Pepe, pobrecito, no dice nada, también está aquí en la radio y bueno, pues no comenta, pero vamos, que también seguro que le gusta que lo saludes. Bueno, pues como ya he comentado, Los árboles del Edén, artículo de esta semana, que a continuación vamos a escuchar. Muy bien. ¿Sabes de qué vaya? Sí, un poquito. Un poquito. Pero yo no digo nada, yo escucho. Muy bien. ¿Te ha gustado? No se han enterado nadie, nada más que yo. He hecho un gesto con la cabeza, he dicho sí. Es verdad que se me olvida que sí. Bien. Sí, vale. Pues en el Génesis bíblico existe un poco de confusión narrativa en cuanto a un cierto o ciertos árboles. Árboles de los que la exégesis cristiano-católica ha venido en llamar el jardín del Edén. Se habla de un árbol de la vida, pero también se habla de un árbol del conocimiento, así como de un árbol de la ciencia, del bien y del mal. Yo no me atrevo a asegurar si es el mismo árbol con tres nombres distintos, o si son tres árboles diferentes, cada cual con su propio nombre. También puede ocurrir que sea una metáfora, que quiere decir que son tres árboles nacidos de una sola raíz. O sea, son tres siendo el mismo. Como esas higueras que nacen alrededor de la higuera principal. Ya saben, son distintos árboles de un solo árbol, como la cosa y el caso de la Santísima Trinidad, pero miles de años antes que lo inventado o reinventado por San Agustín, o lo que aquello fuera. Bueno, dirán ustedes que esta semana me ha dado por el forestal sagrado, y no es eso. Como tampoco es la interpretación que mi antiguo amigo Medina Precioso, ex rector de universidad, ex político, ex consejero de la comunidad autónoma, pero siempre escritor, y que es el que me ha inspirado en su último libro sobre la dimensión paranormal bien entendida que él le otorga. Pero si acaso solo coincido con él en una pequeña, pero importante parte. Y no por disidencia, entiéndanme, sino por mi falta de conocimiento con respecto a los suyos. Los míos van por otro lado. Para mí, esos árboles incluyen en sí mismos al ser humano que fue creado para habitarlos, o para que los árboles habiten en él, que es el símbolo de vivir en el jardín del Edén, donde estaban plantados. Lo asimila a sí mismos, el hombre creado. O también al revés, el ser humano creado y parido implementa esos árboles en sí mismo. O sea que los asume, los hace suyos y lo incorpora a su propio ser. El árbol, o árboles, del mito del Génesis, es una enseñanza exotérica, o sea, una historia, un cuento, una narración externa, de ahí viene exotérica, hacia afuera, para conocimiento general y masivo de la gente. Pero la relación de ese árbol o esos árboles con el ser creado es una enseñanza esotérica, con ese, o sea, escondida, interna, hacia adentro, para conocimiento personal,
privado e íntimo de cada ser humano. El árbol de la vida es la dotación que recibimos al nacer a este mundo. Es el ser genético. Párense a pensar que Génesis viene de genes, como Adán viene de ADN. O sea, la herencia adquirida y transmisora, nuestros instintos, nuestras tendencias, nuestros impulsos, nuestro afán de supervivencia y mejora, nuestra base negativa y positiva, que es aportada por la evolución de nuestros ancestros. Ese es el árbol de la vida. Luego se habla del árbol del conocimiento. Es el que se nutre y crece de eso mismo, de los conocimientos que adquirimos a través y en el transcurrir de nuestra vida. Nuestras experiencias, los aportes sociales, familiares, culturales, lo que se nos adhiere a lo largo de la existencia. Es como la savia que nutre y fertiliza y acompaña al árbol de la vida. Ese es el del conocimiento. Y luego está el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es la síntesis de la vida y del conocimiento. A la vida y al conocimiento se le une la consecuencia y la conciencia extraída de ambos. Es el culmen de la semilla que hace nacer el árbol de la vida más la savia que alimenta al del conocimiento. O sea, los frutos por los que nos conocerán. La responsabilidad de adquirir el conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Esto es el buen o mal uso que hacemos de esos frutos. La ciencia, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no es ni más ni menos que la consecuencia de nuestros conocimientos. Sólo así se entiende ese mandato divino de no comerás de los frutos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, chaval. El adquirir el conocimiento sobre el bien y el mal es lo que nos diferencia del resto de los animales, de ese puñetero jardín que ellos no comieron del mismo. El hombre Adán, el hombre ADN, el hombre genético, lo comió, entre comillas, y recibió el conocimiento por y a través de la mujer Eva, de su mano. Y a partir de ahí viene nuestra evolución por ese conocimiento. ¿Cómo? Pues asumiendo la responsabilidad de nuestros actos, a diferencia del resto del zoológico. Con tu pan te lo comas, vino a decirnos Yahvé, ¿eh? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y aquello de ganárselo con sudor, sangre, dolor y lágrimas. Pero en modo alguno eso es una maldición, como pretende colarnos la religión, sino como la consecuencia del inmenso regalo del conocimiento. O sea, la conciencia de sí mismo. Yo soy el que soy, acordémonos de aquello. Yo soy quien soy, es el conocimiento. Eso es una luminosa e impagable oportunidad de aquel seréis como dioses, achacado malintencionadamente a la culebra satánica. O lo que es igual, ser los hijos de Dios más próximos a Él. ¿Y por qué? Pues porque compartimos parte de su entendimiento, de su conocimiento, y por lo tanto heredamos la responsabilidad, igual que la sabiduría. Aunque estemos lejos de ellos, y nos cueste mucho trabajo entenderlo, mucho menos llegar a asimilarlo. Comprenden sus eminencias reverendísimas por dónde van los tiros.
Así que no hagamos más los burros y comportémonos de una vez. Puede ser puñetera o puede ser otra cosa, ¿eh? Pero comportémonos como los seres humanos que realmente somos. Yo creo que ya va siendo hora. Vamos, digo yo. Pues este es el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco, Los árboles del Edén, y vamos a leer los comentarios, a ver qué opinan tus seguidores esta semana. Comenzamos con María. Nada menos, desde luego, no te paras en barras. Mira un par de cosas. Una, no conozco a nadie que se meta en semejantes berenjenales desde una simple columna de prensa. Dos, lo que parece un lío endiabladamente enrevesado, lo haces fácil con una explicación razonable y sencilla. Y hasta voy a añadir una tercera. Parece darte igual que te lea mucha gente que poca. Que sepas que a mí me gustan. Bueno, pues estupendo, yo me alegro mucho que te guste. Espero que le guste a algunos más. Tampoco creo yo que sean muchos, ¿eh? Tampoco creo yo que sean muchos. Pero, en fin, efectivamente, son temas que de vez en cuando tengo que tocarlos porque yo mismo los necesito, ¿eh? Yo mismo de vez en cuando necesito desarrollar estos temiques porque no quiero desengancharme de ellos. El otro día me decía un amigo, demasiado amigo quizás, porque eso solamente lo ve quien me aprecia demasiado. Estás creando escuela. Eso quisiera yo. Eso quisiera yo. No, yo no estoy creando escuela ni muchísimo menos. Ya me gustaría a mí simplemente, pues no sé. Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí, puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Vamos con Antonio. Yo creo que casi nadie había reparado en ese detalle. Solemos leer la Biblia sin fijarnos en lo que dice y se nos pasa por alto detalles importantes como este mismo. 3 nombres distintos para el mismo árbol. Y nos lo tragamos tal cual, salvo, claro, que sean 3 árboles distintos. El artículo al menos tiene 2 virtudes. Es curioso e interesante. Mira lo que te digo. Bueno, pues mira, se puede ver como una curiosidad o se puede ver con otro interés, con el interés de investigación. Bueno, los que lo vean como una curiosidad, si les entretiene, con eso me basta, ¿eh? Pero me gustaría pues hacer foros de opinión. Eso es lo que me he quedado con mi intervención de antes con María. Ya me gustaría a mí simplemente crear foros de opinión más que escuela. Foros de opinión donde se pueda opinar. Muchas veces leemos, pero no nos enteramos. No nos enteramos de lo que leemos. Nada, en absoluto. ¿Cuántas veces, cuantísima gente ha leído el Génesis en la Biblia, y no se ha dado cuenta? Se ha dado cuenta de que había un árbol puñetero por ahí donde Yahvé no quería que le metieran mano. Bien, pero no se han dado cuenta de que una vez, al principio se le llama el árbol de la vida, a mitad del pasaje del Génesis se le llama el árbol del conocimiento, y luego ya al final, cuando aparece el ser humano en escena, cuando hablo del ser humano hablo del hombre y la mujer, solo entonces le dice, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ¿cuántos se han dado cuenta de que se le han puesto 3 nombres distintos al mismo árbol? Bueno, pues por ahí van mis pesquisas. Vamos ahora con el comentario de Josefina. Citas a Juan Ramón Medina, del que has tomado el ejemplo con el que arrancas con tu artículo. No sé si sabrás que en su último libro, El informe precioso, él te cita a ti. No en estas cosas, sino en otras más prosaicas, como en el controvertido asunto del Museo Paleontológico, y te pone por las nubes. Tú le devuelves el detalle en este artículo tuyo, aunque desarrollas el tema por otro lado. Sí, totalmente. O sea, el informe precioso, que es el último libro de Juan Ramón, efectivamente
mezcla cuestiones de su vida profesional con historias difíciles de entender, porque él es muy sensitivo, ¿no? Y, en fin, tiene experiencias que cuenta en ese libro. Esto no va por ahí. Yo he cogido ese ejemplo, ese detalle, pero para desarrollarlo pues desde la parte religiosa, bíblica, etcétera. No tiene nada que ver. Pero sí, yo quiero agradecer, si llega a oírme, a Juan Ramón, pues ese detalle de citarme y además elogiosamente. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con el comentario de Carlos. Veamos si lo he entendido. Árbol de la vida, el de la existencia física. Árbol del conocimiento, el de las experiencias. Árbol de la ciencia del bien y del mal, el de las consecuencias. ¿Es así? Me lo he tenido que leer 2 o 3 veces, pero ahora lo entiendo perfectamente. Sencillamente genial, amigo mío. Muchísimas gracias, pero sí, es así. Además, dicho con muy pocas palabras para que se entienda. Te digo más, se entiende mejor como tú lo has dicho que como yo lo he escrito. Bueno, pues entonces Carlos tiene que estar encantado. Se entiende mucho mejor, efectivamente. Vale. Vamos ahora con el comentario de Montse. Este artículo es para leerlo en compañía, no a solas con una misma. Aparte de que se comprenda mejor o peor, es que se le saca mucho más partido cuando es compartido entre varios. Yo, cuando me encuentro con uno de estos, lo aparto y luego los comparto con mi amigo y compañero. Me ilustra el doble que si los leo yo sola. Por supuesto, porque son artículos para meditar, no son artículos pues de entretenimiento, ni muchísimo menos. Puede que a alguien le entretenga estas cosas. Son para meditar. Y siempre se medita mejor entre varios que entre uno solo. Está claro. Eso está claro, porque a la hora de cambiar impresiones se enriquece uno, porque lo ve desde las diferentes perspectivas de las personas que hay enfrente, con lo cual uno se enriquece, lo mismo que se enriquecen los otros. Por eso los grupos de opinión son buenos, son muy buenos, y por eso la administración los evita, porque no quiere que pensemos. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. Mi querido amigo, el tema del Génesis bíblico es impresionantemente simbólico. Se podría escribir muchos artículos tratando de desentrañar su significado esotérico y exotérico. Si tu periódico fuera más fundamental que comercial, te encargaría una serie de coleccionable para su público ilustrado. Pero el conocimiento no vende, la incultura sí que vende. Pero mira, te doy una pista respecto a tu escrito de hoy. ¿Adán viene de Edén o Edén viene de Adán? Bien, vamos a ver. Hay una cosa muy curiosa, Hay una cosa muy curiosa. En el hebreo antiguo, las vocales se pronunciaban, pero no se escribían. ¿Correcto? Bien. Por lo tanto, la pronunciación, la escritura de Edén y Adán en el hebreo antiguo, en la Cábala, en la antigua Cábala, es igual. Se escribe igual Edén que Adán. Por lo tanto, pensemos. La única manera de diferenciar el lugar de lo creado en el lugar es pronunciando Edén o pronunciando Adán. De ahí surge otra pregunta que yo lanzo. Tú me lanzas una pregunta, yo te lanzo otra. En realidad, ¿Adán fue creado en el Edén o Adán fue creado del Edén? No es igual. Dice que fue creado del barro, se amasó barro. ¿De dónde fue el barro? Si estaban en el Edén. Entonces, Adán fue creado en o de. Y ahora le añades la semántica de que tú quieres. Bueno, pues ahí queda la pregunta lanzada.
Vamos con Merce. No sé si es una lección bíblica o de psicología analítica. Existen paralelismos innegables en tu interpretación. Mi tía abuela lo hubiera pegado en su álbum de temas de interés seguro y me lo hubiera dado a leer a la menor ocasión. Creo que ella hubiera tirado por la parte de la psicología humana, más que por la otra. Por supuesto, no, y además yo quiero que la gente lo lea por la parte de la psicología humana, ¿eh? En realidad las antiguas escrituras, como toda escritura antigua, ha sido manipulada a través de los siglos y de los milenios por las diferentes culturas, en este caso por las diferentes iglesias. Y ha sido manipulada, pues lógicamente, barriendo para adentro, ¿eh? Por eso hay una lectura exotérica hacia afuera, hacia el general, y una lectura esotérica hacia adentro, hacia el interior de cada ser humano. O sea, que mejor pasemos a lo segundo. Aquí lo importante es el ser humano, no la génesis bíblica. Lo que importa es el ser humano. Si analizamos esto, no es ni más ni menos porque enriquecemos el interior del ser humano con el conocimiento. Aunque el conocimiento esté perseguido por las iglesias y aparentemente perseguido por Yahvé, que no fue así. Vamos ahora con el comentario de Luis. A mí me ha gustado regular esta vez. Lo veo que tiene tirón, sí, pero no olvidemos que está sacado de un contexto eminentemente religioso, la Biblia, en concreto su pasaje del Génesis. Vale, pero ¿dónde quedan aquí las dos figuras principales de la narración? Me refiero a Dios y al demonio. Se obvian, se dejan de lado para construir una trama ajena a la historia original. No me acaba de convencer. Bien, y yo lo respeto muchísimo, pero ten en cuenta, primero, la Biblia, o sea, todos estos pasajes de Génesis, de Éxodo, en un principio no nacieron como lecturas religiosas. Eso se nos olvida, Ha sido agrupado posteriormente por la Iglesia en un contexto religioso, pero no nacieron como tales, nacieron como hechos que ellos consideraban históricos. El Éxodo te está narrando una historia, Luego, todo esto, pero eso que no se nos olvide. Luego, en el pasaje del Génesis dice que dónde queda Dios y dónde queda el diablo. Son personajes de la trama, personajes necesarios para contar una historia. El hombre no puede aparecer por sí solo. Necesita a Dios, para poder aparecer. Ahí aparece Dios. Y luego la decisión que tomó ese ser humano, me da lo mismo Eva que Adán, la decisión que tomó ese ser creado, que no era un animal que obedecía a sus instintos, sino que tenía autonomía propia, para poder tomar una decisión que aparentemente contradecía lo mandado, necesita otro personaje. No lo puede tomar por él solo, necesita un tentador, alguien que le indique, que lo ilustre, que le informe. Y ahí aparece la culebra, Satán, como oponente al Creador. Es muy sencillo, tú míralo como una trama de teatro. Además, para mayor confusión o para mayor INRI, Yahvé es una interpolación posterior. En realidad, el Génesis original habla de Elohim, E-L-O-H-I-M. ¿Sabes que Elohim es plural? ¿Sabes que Elohim significa dioses? No Dios. Vamos con más comentarios. Leemos el de Ana. Lo de 3 árboles en uno, o de uno, es muy parecido a lo del famoso misterio de la Santísima Trinidad. Pero, ¿quién ha copiado a quién? Resulta muy curioso que lo plantees desde ese modo. Pero no te lo apuntes, que eso ya lo hizo San Agustín.
Pero bueno, San Agustín fue miles de años posterior al Génesis. Yo no me, por supuesto que yo no me apunto nada. Pero no perdamos la perspectiva histórica. O sea, yo simplemente estoy copiando un copy-pega, y estoy intentando interpretar. Pero cuidado, que aquí fue al contrario. San Agustín vivió, existió, y en un concepto religioso de la Iglesia Católica miles de años, miles y miles y miles de años después de haber sido escrito el Génesis. Por lo tanto, lo que hizo San Agustín fue un copy-pega, interpretándolo desde el punto de vista católico, eminentemente católico. Pero Trinidad, vamos a ver, el mundo está lleno de trinidades. Está lleno. El propio ser humano en sí mismo lleva tres potencias importantísimas. El cuerpo como tal, el ser físico, con el que se manifiesta, también lo tienen los animales. La mente del hombre es prodigiosa. Los animales la tienen en menor medida. Y luego la capacidad de adquirir conocimiento, llámalo alma, llámalo espíritu, llámalo como quieras, cosa que no tienen los animales. 3 en 1. Vamos ahora con luego tienes el 3 en 1, el producto ese de limpieza también. Ahí está, lo de 3 en 1 estaba muy de moda. Vamos ahora con el comentario de Lucas. A ver, ¿qué me estás liando? Si Yahvé o Dios ordenó aquello de no comerás de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y luego tú dices que ese árbol es el del conocimiento, que es la consecuencia de la experiencia de la vida, ¿cómo pudo prohibir el conocimiento a sus criaturas creadas por él mismo y mantenerlos en la ignorancia? No lo entiendo. Te lo voy a contar de diferente forma. Ten en cuenta que esta es la interpretación que se le da a ese pasaje por parte de los exégetas bíblicos del siglo XIV, XV, XVI, ¿vale? Bien, pero esto, el Génesis bíblico viene de miles de años antes. Te lo digo de otra manera. Tú imagínate ese espacio creativo, llámale Edén, donde los Elohim o Yahvé, me da lo mismo, crean seres vivos, de toda naturaleza, de toda clase, de todo género, seres vivos. Y entonces, en lugar de decir no comed como un mandato, le dice, quien quiera vivir en la felicidad o lo que sea, de la ingenuidad. Los animales suelen ser felices en su ingenuidad, así como los tontos. No coma del árbol del conocimiento, porque si adquirís conocimiento, eso implica todo lo demás. Insatisfacción, preocupación, ansiedad, cosa que no tienen los animales. ¿Eso es más razonable? Que le diera a elegir. No comáis si no queréis, si queréis seguir viviendo felices como vive un animal. ¿No sería eso más razonable? Y que el hombre comiera, y que entonces cuando comió, pues en lugar de un castigo, decir, bueno, habéis elegido, pues mira, a partir de ahora ya no estáis en ese paraíso donde viven los animales, donde se les da todo. No, ahora tenéis que adquirir conocimiento, pues ganándose el pan con el sudor de vuestra frente, sabiendo lo que vale un peine, en una palabra. Y vamos ya al último comentario, lo firma Lola, dice así: ¿tú sabes dónde se le puede sacar a esto el gajo en plenitud? En una charla abierta, tras una buena conferencia. No entiendo cómo a nadie se le haya ocurrido aún organizar mesas redondas sobre estos temas tan controvertidos a la vez que interesantes. Lo he dicho ya muchas veces, pero los que pueden hacerlo permanecen sordos y distantes. Dicen que su responsabilidad es facilitar cultura, vale, pero ¿qué clase de cultura? ¿La del entretenimiento? Eso no es cultura. Bueno, pues tú lo has dicho todo, yo no voy a añadir nada. Pueden ser interesantes, pero no pueden interesar. ¿Sabes por dónde voy, no? Pues ahí queda dicho.
Bueno, pues Los árboles del Edén, artículo que Miguel Galindo ha leído en El Mirador, en Radio Torre Pacheco, y hemos leído también los comentarios. ¿Tenemos ya el adelanto de la semana que viene? Sí, el adelanto de la semana que viene es una efemérides. Podéis, por lo tanto, en fin, es otro tema. Se significa, o sea, se va a llamar 30 años de la opinión. Os podéis imaginar por dónde van los tiros. Vale. Pues esperaremos ese artículo. 30 años de la opinión. Es que cumple, el periódico cumple 30 años. Pues nada, de cumpleaños que estaremos. Así que estaremos de cumpleaños. Estupendo. Muy bien. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Miguel. Próximo.